Muy buenos días para todos. Gracias por este tiempo. Gracias por conectarse los que se pueden conectar. Gracias a los que lo ven posteriormente y vamos a darle gracias a Dios en este día domingo, el día del Señor. Vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nos habla. En estos tiempos de crisis e incertidumbre, nos enseña, nos instruye, nos ayudas a conocerte más y ese es el objetivo, que estas reflexiones sean para conocerte. Te pido por cada uno de los que ven este video, Señor, para que tú, Señor Dios Todopoderoso, hables a su corazón al igual que lo haces conmigo, Señor, y que sea tu palabra como martillo tocando los corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, buenos días. Saludo muy especial. Vamos a entrar en materia. Continuamos con el Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el capítulo 4, desde el versículo 31 hasta el versículo 38. Dice la escritura así: Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Le preguntaban los discípulos unos a otros. Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Este pasaje es la continuación de lo que veíamos ayer, de la conversación con la samaritana. Jesús ya había conversado con la samaritana, ella se había ido a buscar a los de su pueblo, a sus vecinos, para decirles acerca de Jesús, y Jesús había quedado nuevamente solo. En eso, los discípulos volvieron, y volvían con provisiones. Ellos habían ido a buscar comida y regresaban. Entonces, pues llegaron a ofrecerle comida, y Jesús les dijo: no, no quiero. Y les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces, este evangelio tiene esa característica de que Jesús empieza a hablar de forma figurativa y la gente no le entiende. Entonces los discípulos pensaron: bueno, sería que le trajeron de comer, esta señora le dio comida, ¿qué habrá pasado? Porque ¿por qué no quiere comerse? Nos fuimos y ahorita que no tiene hambre, cuando lo dejamos aquí, mejor dicho, ese man estaba que se moría del cansancio. Entonces nosotros pensamos que tenía hambre y fuimos a traerle comida, y vea que no tiene hambre, que tiene un alimento que no conocemos. O sea, entonces Jesús les explicó cuál era ese alimento, y ese alimento era hacer la voluntad de Dios, quien lo envió, y terminar su obra. Si hubo alguien que hizo la voluntad de Dios a plenitud, fue Jesús. La voluntad de Dios, la comisión para que lo había enviado, que era rescatar a su pueblo, rescatar las almas, mostrar el amor de Dios, traer ese consuelo para las viudas, para las mujeres abandonadas, para los oprimidos, para todo aquel que estaba en cadenas de muerte, todo aquel que está en cadenas de muerte, porque esa fue la misión de Cristo y es la misión del Señor: rescatar a los oprimidos, traer un abrazo a alguien que lo necesite cuando esté solo, quitar las cadenas que han oprimido a las personas, que las oprimen por causa de su pecado y su maldad.
por causa de vivir una vida que no le agrada a Dios. Y con amor profundo Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, que era romper esas cadenas. Y ese era el alimento y era lo que satisfacía el corazón de Cristo, cumplir la voluntad de Dios. Y es lo que quiere que usted y yo hagamos en esta mañana también, que satisfagamos nuestra vida cumpliendo la voluntad de Dios. Usted y yo buscamos satisfacer nuestra vida con placeres, con hábitos, con hobbies, con muchas cosas, pero esas cosas no conducen a Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que lo conduce a Él, y esa voluntad ha sido revelada a través de Jesucristo, que nos muestra el amor de Dios, que a pesar de lo que nosotros somos, nos amó primero. Nosotros no decidimos amarlo a Él, Él decidió amarnos a nosotros. Y Él muestra que esa voluntad era la que lo alimentaba, y así también nos llama a nosotros a eso. Y luego les menciona a los discípulos que los campos ya están listos. Hay un tiempo para la siembra y la siega, y digamos en Palestina hay una cosa particular, es que esa zona donde ellos estaban era una zona donde se sembraba mucho cereal, y pues eran tiempos de cosecha. Y había que esperar 4 meses entre la estación entre la estación para sembrar y otra para cosechar, y luego así eran ciclos de cuatro meses, ¿sí? Pero entonces Jesús ahora habla de una nueva cosecha, no una cosecha física, sino una cosecha espiritual, a la cual le dice a los discípulos: ustedes van a cosechar donde ciertamente no sembraron. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, todo se remite a la persona de Cristo y al propósito de Dios de rescatar al hombre, de traerlo de nuevamente a su voluntad. El cumplimiento de la palabra se da en Cristo. Cuando Cristo es revelado, cuando su evangelio es expuesto, el cumplimiento de todo eso que habían dicho los antiguos. ¿Y quiénes iban a recoger esa cosecha? En primera instancia, los discípulos iban a sembrar, Jesús iba a sembrar, los discípulos posteriormente, con lo que recibieron, iban a seguir sembrando, y así sucesivamente hasta nuestros días. Y vemos cómo muchos han abrazado la fe de Cristo, una fe verdadera, a corazones y vidas que aún han dado su propia vida física para vivir como Cristo vivió y alimentarse de la voluntad de Dios. Querido amigo, querida amiga, otros sembraron por nosotros. Otras personas han dejado legado grande, compartiéndonos la obra de Cristo. Y este tiempo en particular de incertidumbre, de dolor, de encierro, es un tiempo de cosecha también, donde muchas personas están abrazando a Cristo, donde el evangelio está siendo expuesto y las personas están viniendo al Señor. Y es una invitación de Jesús: yo quiero que tú hagas mi voluntad. Amigo, amiga, Él quiere que usted y yo hagamos su voluntad, que su voluntad sea nuestro alimento. Pero para eso es necesario que desechemos todo lo que no le agrada a Dios, toda inmundicia, toda amor al mundo, todo aquello que está en el trono de nuestro corazón, y dejemos que sea Cristo quien ocupe el trono de nuestro corazón. Esa es la invitación de hoy. Alimentémonos de la voluntad de Dios, desechemos todo lo que no le agrada a Él, y que Cristo sea el centro de nuestra vida, siempre. Que lo podamos ver a Él como quien cargó nuestras debilidades, quien cargó nuestros pecados, quien fue hecho maldición por nosotros,
y murió por nosotros para darnos una vida nueva, una vida abundante, para que disfrutáramos las bendiciones de Dios y el amor del Padre y sintiéramos ese abrazo, ese rescate de la condenación eterna. Estábamos en prisiones de oscuridad y Él con su gran poder nos trajo con amor infinito, no porque lo mereciéramos, sino por su infinita gracia. Trajo arrepentimiento a nuestro corazón, o trae arrepentimiento a nuestro corazón y nos trae a su voluntad. Por eso Él nos llama a alimentarnos de su voluntad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor, porque Él ha dado a su Hijo en gran amor y de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el capítulo 3 de este mismo libro. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios para alimentarnos de su voluntad y vivir una vida conforme a lo que Él quiere y en respuesta a su gran amor. Bendiciones para todos. Es una reflexión muy cortica, pero llena de sustancia, como diría por ahí. Dios nos llama a hacer su voluntad. Es necesario que le busquemos. Que nos acerquemos a Él y se acercará a nosotros, dice Santiago. Gracias por este tiempo. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Y muchas bendiciones. Saludos a todos los que están conectados y también a los que con posteridad se conectan. Nos vemos mañana, amigos. Muchas bendiciones. No dejemos de buscar a Dios. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Ese es el llamado en estos tiempos de crisis. Bendiciones para todos. Chao.